Hoy, diciembre 16 del 2015, quisiera hacer algunas referencias en líneas generales sobre diversos tópicos. Siguiendo con la breve descripción de los acontecimientos de la guerra civil y la trágica guerra civil en Siria, y la breve descripción de quiénes son los que intervienen y los móviles que los mueven. Sin embargo, todos estos conflictos hay que verlos también, especialmente desde una perspectiva humanística. No podemos hacer de las vidas de las personas simplemente cifras. Y tenemos que, por lo menos, comprender en profundidad y desde un punto de vista de empatía cuáles son sus tradiciones, sus culturas y formas de estar en el mundo, qué es los gobiernos que se dan, cómo se establecen las minorías y las mayorías, cuál es el impacto que tiene Occidente en el mundo árabe, cómo se alteró el mundo árabe en los últimos 70 años con la introducción del Estado de Israel, cómo se dividió el mundo árabe después de la caída del Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano, recordemos que eran turcos, y bueno, yo señalé los otros días que los tres grupos principales étnicos, los turcos, los persas o iraníes y los árabes, son los que constituyen todo este mundo así llamado Medio Oriente. Por supuesto, sin dejar de recordar los otros grupos étnicos y religiosos. Tendríamos que establecer cómo ellos ven su situación, cómo están divididos en la sociedad, la división del trabajo, y qué tipo de sociedades, porque ellos fueron evolucionando de sociedades agrícolas, pero no han llegado a ser sociedades plenamente industrial. Obviamente tienen industrias, pero sí hace ya un siglo, posteriormente a la caída del Imperio Otomano, cuando se empezó a extraer petróleo para el siglo que fue de pleno desarrollo capitalista y de consumo masivo, empezando por los Estados Unidos, cuando comenzó con Ford la producción en masa de vehículos. En Estados Unidos se fue transformando en los años 20, en los años 30, el capitalismo tuvo una gran depresión propia del sistema, y en Estados Unidos fue superado por la intervención de Roosevelt y posteriormente, obviamente, por la Segunda Guerra Mundial, y la depresión capitalista en Estados Unidos se solucionó. Entonces también tenemos que entender, cuando hablamos de Estados Unidos, cuál es su historia, cuál es su composición social, cómo piensan, cómo sienten. Y para eso hay que
haber estado ahí por lo menos un tiempo y haber palpado el sentimiento de los múltiples grupos que forman la sociedad norteamericana, totalmente una sociedad muy, muy compleja. Pero también hay que entender que cómo son las minorías dominantes, o the ruling elites. Obviamente siempre se da que los que dirigen las minorías nunca es una minoría homogénea, porque se dividen 2, 3 grupos principales, a veces más, y están en conflictos entre sí para obtener el poder político en este caso. Otras veces el conflicto es naturalmente económico, dada la base económica del capitalismo. Entonces, yo pienso que no podemos hablar en abstracto de una guerra civil sin tener esos conocimientos básicos. En el caso, yo tuve, mi experiencia personal fue que viví en Estados Unidos hace ya más de 50 años, un tiempo suficiente como para tener una idea más clara de cuál es el sentimiento en líneas generales de una sociedad tan grande y compleja. No puedo decir lo mismo con Medio Oriente, nunca tuve la oportunidad de estar ahí. Pero los medios, la tecnología en la actualidad nos permite, a través de Internet, de este medio que estoy usando, que me parece tan maravilloso, esto de poder comunicarse con alguien en alguna parte de manera casi abstracta, y que lo brinda esta tecnología en este caso de YouTube, que no solamente me puedo comunicar, sino que puedo ver muchísimas más cosas que de pronto se me podían haber escapado o no haber encontrado los libros o las revistas adecuadas. Hoy es una narrativa un poquito desorganizada, pero quisiera expresar algunas cosas con respecto, por ejemplo, a Estados Unidos. El YouTube me permitió tomar conciencia de la disidencia intelectual que existe en los Estados Unidos. Si bien uno sabe que había disidencia intelectual, pero verlos poder acercarme a intelectuales tan valiosos como Noam Chomsky, como Howard Zinn, el historiador que hizo la historia del pueblo de Estados Unidos. De Noam Chomsky no hace falta decir mucho, ya generalmente cualquier persona que tenga alguna cierta ilustración sabe de quién estoy hablando. Uno probablemente de los intelectos más brillantes que pueda tener Estados Unidos y, por qué no decirlo, en el mundo. También me ha permitido tomar contacto con otros intelectuales, el caso de David Harvey, que estuvo 40 años dando clases sobre cómo leer El Capital de Marx. Yo creía que conocía bastante el trabajo fundamental de Carlos Marx, hasta que pude tener acceso a
a las clases magistrales de David Harvey, que por muchos años hizo, que se llamaban Reading Marx. Y así muchos más. El profesor, por ejemplo, Richard Wolff, un economista, son toda gente brillante de primer nivel intelectual, que habla con tanta claridad con respecto al capitalismo. El profesor Hudson también, otro importantísimo economista. Ahora bien, todo este tipo de digresión, de conversación al margen, lo hago en función de tener una idea más acabada de la verdadera situación, porque los medios masivos de comunicación que están en manos de la pequeña minoría dirigente en Estados Unidos siempre tienen una información tendenciosa, no solamente que ocultan la verdadera información. Ahora, lo notable es la influencia que tienen en la masa, digamos la masa crítica, que son los votantes. Y los votantes en los países que se practica este tipo de democracia, entre comillas, son personas comunes, la mayoría, personas comunes que no están informados, no entienden o son indiferentes a los problemas importantes. Entonces son seducidos como si fueran un producto, inducidos para que orienten su voto. Y los políticos son vendidos como si fueran un producto. Y esto consigue resultados sorprendentes. El caso de Colombia, uno de los países que tienen una diferencia más grande dentro del contexto de los países sudamericanos. Sin embargo, votaron por un multimillonario, por Santos. El caso de Chile, después de haber tenido a Salvador Allende y todas esas cosas, pero que ya pasaron, votaron por otro multimillonario, Piñera. Y aquí recientemente en la Argentina votaron por también un multimillonario, que son personas que están muy alejadas del sentir popular, porque nunca lo experimentaron, lo que es la vida del pueblo. No es el caso así de Pepe Mujica, por supuesto, que es un verdadero estadista, es un verdadero hombre representante de su pueblo, de la nación uruguaya. Pero estos son ejemplos no muy frecuentes. En Brasil también, con el caso de Lula da Silva y en el caso de Dilma Rousseff. Pero no alcanzan a transformar, a ir a fondo en estas sociedades. Se hacen experimentos, se han hecho experimentos cuasi socialistas, porque en realidad, en Venezuela me refiero, en realidad los gobiernos así tildados de socialistas en Estados Unidos, a lo sumo,
lo que proponen es una socialdemocracia. Y el paradigma diría que serían los estados escandinavos, porque en ninguno han propuesto la transformación del capitalismo en otro tipo de sociedad, una sociedad socialista, que en el mundo es posible de que se produzca en algún momento. La palabra socialismo indica lo social, por encima de lo economicista. Y básicamente el economicismo es el capitalismo, que si cumplió alguna función, como lo indicó Marx, ya hace tiempo que tendríamos que haber evolucionado en un sentido más social, pero hay que aclarar que es un sistema que probablemente no tenga posibilidades de reformarse, sino que hay que sustituirlo. En algún momento se va a producir algún tipo de bifurcación, porque en la actualidad el problema, si bien podemos hablar de la explotación del hombre por el hombre y la explotación de los países a otros países, de los grupos humanos a otros grupos humanos, pero ahora tenemos un problema mucho más candente, es que este sistema de consumo ilimitado produce un consumo ilimitado de los recursos del planeta. Son los recursos que no se pueden reproducir. Lo que llevó miles de años para los fósiles se está consumiendo en un siglo. Bueno, estos son hoy son los temas importantes que tenemos en el presente. Con respecto a los conflictos, especialmente del Medio Oriente, desde el punto de vista diplomático, todos están tratando de posicionarse en la mejor forma. Pero las situaciones son muy claras. Estados Unidos tiene un objetivo: control del Medio Oriente por el control energético. El control, no el control directo, es un control indirecto. En la actualidad se trata del control, no de la toma de posesión tipo colonial. Por eso, cuando me refiero a Estados Unidos en su fase imperial, yo digo que es un imperio sui generis. Controla a través, en forma indirecta, en combinación con las minorías dominantes de un país dado. Y además se aseguran que esas minorías dominantes puedan controlar la situación. Cuando pierden el control de la situación, el caso en Egipto con Mubarak, momentáneamente cambió la política norteamericana y aparentemente estaban con Morsi, un islamista. Pero después todo volvió a su cauce normal y el ejército tomó, normal entre comillas, y el ejército tomó el poder nuevamente con el mariscal o general Sisi. Y entonces las cosas volvieron al statu quo ante. Y así están las cosas en esta dinámica de confrontación entre los países más poderosos.
Pero el tema en la actualidad es que encuentro grandes similitudes con el periodo pre-Primera Guerra Mundial. Era el periodo de las luchas imperiales, que después se resolvieron. El Imperio Otomano se disolvió, los imperios centroeuropeos se disolvieron, el Imperio Británico fue disolviéndose gradualmente hasta que en 1956 o 1950 y algo se dijeron que se retiraban al este de Suez. Y emergió en el segunda parte del siglo XX ya Estados Unidos como una potencia y fue girando, si bien nunca fue la república que uno podría pensar en la república platónica, pero se acercaba bastante a lo que la gente, las expectativas de la masa con respecto a los valores republicanos y a los estándares de vida, porque hay que tener presente que la gran masa, la masa crítica de la población, no son filósofos, no son sociólogos, son personas normales que tienen sus trabajos, sus ocupaciones, sus familias y pretenden vivir bien. Y aquel sistema que les permite vivir bien, a ese van a apoyar. Y por eso afirmaba que hay que estar en Estados Unidos y conocer y ver a la gente, porque aún en el caso de la gente con menos ingresos, aunque las cosas cambiaron en los últimos 30 años, sin embargo, siguen teniendo un altísimo estándar de vida. Y yo diría que los mejores votos son los que vota la gente con los pies. Y Estados Unidos tiene que poner una barrera para que no entren los desplazados y los marginados en Centroamérica. Ese es otro tema que es un tema de debates muy intenso en las primarias a la presidencia de Estados Unidos. Bueno, hoy he sido un poco desprolijo en esta breve conversación con un interlocutor anónimo, pero que me permite expresar mis ideas y mis experiencias. Por el momento lo dejo ahí. Muchas gracias.